Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestra exposición sobre espacios, subespacios y transformaciones lineales, a cargo de mi compañera María Jimena Mora y mi persona Laura López. Esta exposición tiene un contenido, el cual es, primero, introducción; segundo, definición de espacio vectorial; tercero, axiomas; cuarto, abeliano; quinto, ejemplos; sexto, propiedades de los espacios vectoriales; séptimo, espacios triviales; octavo, definición de subespacios vectoriales; noveno, condiciones necesarias y suficientes para caracterizar subespacios; décimo, ejemplos; 11. Resumen de los subespacios en R2 y R3. 12. Subespacios triviales. 13. Definición de transformaciones lineales. 14. Propiedades de una transformación lineal. 15. Ejemplos. Y 16. Aplicación de los temas tratados. Bueno, para iniciar tenemos la introducción. Entonces sabemos que la idea de vector está tomada desde la física, donde estos sirven para representar magnitudes vectoriales, como lo son las fuerzas, velocidades, aceleraciones. Para ello, se emplean los vectores en R2 y R3, dos componentes en el plano de tres componentes en el espacio. Especialmente, el comportamiento que caracteriza a los vectores es el siguiente. Podemos sumar dos vectores y obtener un tercer vector. Podemos multiplicar un vector por un número escalar y obtenemos otro vector. Además, estas operaciones cumplen ciertas propiedades que observamos en los vectores de R2 y R3. Bueno, para empezar tenemos la definición de espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos, llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, como lo son la suma y el producto por escalar de un número real, sujetas a 10 axiomas, que ahorita más tarde los vamos a ver. También cabe destacar que los axiomas deben ser cumplidos para todos los vectores U, V y W, y todos los escalares alfa y beta reales. Axiomas que definen un espacio vectorial. Primero, U más V pertenece al espacio vectorial U. ¿Esto qué significa? Tengo un vector V y un vector U, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta suma, y es posible hacerla, entonces es que significa que esta pertenece al mismo espacio vectorial. Segunda, U más V es igual a V más U. Esto nos recuerda a la ley conmutativa, que no importa el orden de los factores, si nos da igual, entonces todo perfecto. Tercera, esta también hace alusión a la regla, a la ley asociativa, ¿cierto? Entonces es lo mismo si yo sumo dos componentes y luego le sumo el tercero, a sumarlos también asociándolos, pero de manera distinta. Entonces tenemos U más V más W. Es igual a V más W. Cuarto, existe un elemento nulo, 0, perteneciente al espacio vectorial V, tal que V más 0 sea igual a V. O sea, el vector nulo no nos va a afectar el vector V. Quinto, para cada V en el espacio vectorial V, existe un opuesto, que sería menos V, que también pertenece al mismo espacio vectorial, tal que V más menos V sería igual a 0. Sexta, alfa por V pertenece al espacio vectorial V. Recordemos que para todas de la 6 a la 10, alfa y beta tienen que ser un número escalar real, ¿cierto? Si es posible esta multiplicación, pertenecen al espacio vectorial V. Séptima, alfa por U más V es igual a alfa por U más alfa por V. La distributiva prácticamente, la ley distributiva. Octava, alfa más beta, luego multiplicada por V, es igual a alfa por V más beta por V. Creo que se explica solita. Novena, alfa por beta por V
es igual a alfa por beta por V. Entonces, no nos importa el orden en la que multiplicamos estos vectores con los escalares, nos va a dar lo mismo. Y el décimo, 1 por V es igual a V, ¿cierto? Es el elemento neutro para la multiplicación. Abeliano. Un abeliano se define por los 5 primeros axiomas, que son referentes a la suma de un vector en el espacio, o la suma de los elementos de un conjunto determinado. Si dicho conjunto cumple con los 5 primeros axiomas, puede llamarse abeliano. Más adelante veremos los ejemplos. A continuación, los ejemplos. Primero, los vectores de R a la N son n-uplas de números reales, o sea, R a la N es igual a x sub 1, x sub 2, x sub n, con x sub i perteneciente a los reales. Segundo, dados px igual a sub 1 a x a la 2 más b1x más c sub 1 pertenecen al espacio vectorial V. Y qx es igual a sub 2 por x a la 2 más b sub 2 por x más c sub 2 pertenece al espacio vectorial V. Tercero, determinar si el conjunto Z, los enteros, es un abeliano. Bueno, para comprender de mejor manera qué es un espacio vectorial, vamos con los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Los vectores de Rn son n-uplas de números reales, o sea, R a la n, igual x sub 1, x sub 2, x sub n, con x sub i perteneciente a los reales. Bueno, entonces, de acuerdo con los axiomas vistos anteriormente, podemos afirmar que R3 es un espacio vectorial. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en realidad es muy sencillo. Todo espacio vectorial debe cumplir con los 10 axiomas mencionados anteriormente. Los espacios de Rn con n mayor o igual a 1 son ejemplos principales de espacios vectoriales. La intuición geométrica que se desarrolla a partir de la comprensión del espacio vectorial R3 nos ayuda a entender y visualizar muchos conceptos de esta unidad. Bueno, entonces el ejemplo nos dice, los vectores de Rn son n-uplas de números reales, o sea, Rn y bueno, etc. Ustedes estarán preguntando, ¿y qué es n-uplas? Bueno, en matemáticas, si n es un número natural, entonces una n-upla es una secuencia o lista ordenada de finitos n objetos, y esos elementos son sus componentes. Ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente serie o sucesión, entonces tenemos a sub 1, a sub 2, a sub n, este va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo elemento, y este va a ser el n-ésimo elemento. Listo, entonces, el último elemento de la serie o sucesión es el que le da el nombre. Por ejemplo, tenemos esta, 2,7, 4, 1, 7. Si vemos, tiene un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos y 5 elementos. Entonces, esto es una quíntupla. ¿Sí? Bueno, creo que ya me hice entender a qué se refiere con n-uplas. Entonces, ahora sí, vamos con el ejemplo que nos plantean. Ejemplo número 1. Bueno, entonces, espacios vectoriales. Entonces, vamos a realizar la resolución del ejemplo número 1 que nos plantea la guía de ejercicios. Dice, un conjunto debe cumplir cada uno de los siguientes 10 axiomas. Bueno, en esta tabla organizamos los axiomas y cuál es su definición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mirar
Si un conjunto es un espacio vectorial, entonces tenemos que hacerlo primero. Entonces decimos que, o sea, una letra que nos represente el conjunto a estudiar. En este caso será la letra X. U, B, W serán sus elementos. Entonces se plantea lo siguiente. Entonces vamos a definir. U será U sub 1, U sub 2, U sub n. B será B sub 1, B sub 2, B sub n. Y W será W sub 1, W sub 2, W sub n. Listo. Entonces, la primera propiedad nos dice que la suma de U más B pertenezca al conjunto a estudiar. Esta propiedad se llama cerradura respecto a la suma. Entonces ya vamos a realizar la resolución. Entonces tenemos que U más B será U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub n más B sub n. Listo. Entonces, si nosotros vemos, esta estructura es muy similar a esta estructura. Entonces decimos que el primer axioma se cumple. Entonces vamos a ponerle chulito por aquí. Listo. Segundo axioma. Entonces el segundo axioma nos habla de que la suma de U más B sea igual a la suma de B más U. Y se llama ley conmutativa. Entonces nos dice que esto sucede si y solo si U y B pertenecen al conjunto X. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí arriba ya hicimos U más B. Ahora vamos a hacer B más U. Y si esto nos da lo mismo, efectivamente se cumple la acción. B más U. Entonces tendremos B sub 1 más U sub 1, B sub 2 más U sub 2, B sub n más U sub n. Y si vemos, el orden de los factores no nos altera este resultado. Entonces decimos que la segunda axioma o la segunda propiedad se cumple. Listo, vamos con el tercero. Bueno, la tercera propiedad nos dice, o el tercer axioma, nos dice que U más B más W tiene que ser igual a U más V más W. Y esta es la ley asociativa. Entonces nos dice que esto se cumple para todo U, B y W pertenecientes a X. Entonces, bueno, U más B. U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub n más B sub n, más W. Y W, que es muy sencillo, W sub 1, W sub 2, W sub n. Entonces ahora vamos a sumar todo esto que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar igual. U sub 1 más P sub 1 más W sub 1, U sub 2 más B sub 2 más W sub 2, U sub n más B sub n más W sub n. Entonces esto que tenemos aquí es U más B más W. Ahora vamos a realizar U más B más W. Y si nos da lo mismo, efectivamente se cumple el tercer axioma. Entonces vamos a tener P más W, primero que todo.
Entonces, B sub 1 más W sub 1, coma, B sub 2 más W sub 2, coma, B sub n más W sub n más U. Y U pues ya sabemos que es U sub 1, coma, U sub 2, coma, U sub n. Ahora vamos a sumar todo esto. Entonces igual. B sub 1 más W sub 1 más U sub 1, coma, B sub 2 más W sub 2 más U sub 2, coma, B sub n más W sub n más U sub n. Y tenemos que en este caso el orden de los factores tampoco nos altera este resultado. Entonces, pues decimos que la ley asociativa, el tercer axioma, se cumple. Entonces, chulito. Listo, entonces aquí nos plantean existencia del elemento nulo idéntico aditivo. Entonces, ¿qué nos quieren decir aquí? Que nosotros vamos a tomar un elemento cualquiera de nuestro conjunto. En este caso vamos a decir que U más el elemento nulo y que su suma tiene que ser igual a U. Pero entonces para poder hacer esto nosotros primero tenemos que mirar si el elemento nulo existe. Entonces tenemos que efectivamente sí existe, ya que esto va a ser 0 sub 1, 0 sub 2, puntos suspensivos, 0 sub n. Esta estructura es muy parecida a la estructura que nosotros estamos manejando. Además, cuando nosotros nos plantean el problema, a nosotros nos dicen que, o sea, que desde que esas x sub i pertenezcan a los reales, se puede. Entonces garantizamos la existencia del elemento nulo, el idéntico aditivo. Ahora sí vamos a demostrar la suma. Entonces vamos a decir que U más 0. Vamos a plantearlo así, bien bonito. Vamos a decir que esto va a ser igual a. Entonces, U sub 1, más 0 sub 1, U sub 2 más 0 sub 2, puntos suspensivos. U sub n más 0 sub n. Bueno, si vemos el elemento nulo, pues nos representa eso mismo. Entonces vamos a tener que esta sumita que teníamos planteada por aquí va a ser igual a U sub 1, U sub 2, puntos suspensivos, U sub n. Y si vemos, se cumple lo que habíamos planteado anteriormente. Entonces el tercer axioma se confirma para este ejemplo. Perdón, el cuarto axioma se confirma para este ejemplo. Dice, existencia del inverso aditivo. Entonces esta propiedad nos dice que si U pertenece a X, entonces U más menos U va a ser igual al elemento nulo. Bueno, entonces para esto primero nosotros tenemos que garantizar la existencia del inverso aditivo. ¿Cómo? Bueno, entonces si nosotros lo vamos a plantear por aquí, vamos a decir que es este. Entonces, que va a ser igual a menos U sub 1, menos U sub 2, puntos suspensivos, menos U sub n. Listo. Entonces, si nosotros vemos esta estructura es la que hemos estado manejando desde el inicio. Además, cuando nosotros nos plantean el problema, no nos ponen restricciones de este tipo. Entonces decimos que se garantiza la existencia de este elemento dentro del conjunto. Entonces ahora sí vamos a efectuar lo que nos dicen aquí. Nos dicen que U más menos U sea igual al elemento nulo. Entonces ahora lo vamos a comprobar nosotros aquí.
Entonces vamos a decir que u sub 1 menos u sub 1, coma, u sub 2 menos u sub 2, coma, puntos suspensivos, u sub n menos u sub n. Pues esto es, o sea, si nosotros hacemos esto, estos son inversos aditivos. Entonces esto nos va a quedar igual al elemento nulo. Entonces nuestro quinto axioma se cumple. Ahora pues vamos con el sexto. Bueno, el sexto axioma nos dice que para un alfa multiplicado por u, esto tiene que pertenecer a x. Entonces, si u pertenece a x y alfa es un escalar, entonces se cumple. Cerradura bajo el producto por escalar. Listo, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Muy sencillo. Que nosotros vamos a multiplicar un alfa cualquiera, por un elemento de nuestro conjunto. En este caso el elemento es u. Entonces vamos a hacerlo. Alfa es un escalar, que eso queda muy claro. Entonces vamos a tener alfa por u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Y esto es igual a tener alfa por u sub 1, alfa por u sub 2, puntos suspensivos, alfa por u sub n. Entonces, si nosotros vemos, esto tiene un formato muy parecido, ¿sí?, al que hemos estado manejando anteriormente. Y pues, según lo que nos dicen aquí, se cumple. Entonces, nuestra sexta propiedad o axioma se cumple. Bueno, nuestra séptima propiedad nos dice que para un alfa multiplicado por la suma de u más b tiene que ser igual a aplicarle distributiva a ese alfa. Entonces esto se llama primer ley distributiva escalar. Entonces nos dice que esto se cumple si y solo si u y b pertenecen a x y alfa es un escalar, se cumple. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces tenemos que alfa por esta sumita, entonces será igual a alfa por esta suma, entonces sería u sub 1 más b sub 1, u sub 2 más b sub 2, puntos suspensivos, u sub n más b sub n. Listo, entonces ahora nosotros vamos a distribuir ese alfa. Entonces nos va a quedar alfa por u sub 1 más b sub 1. Bueno, y todo esto así. Alfa por u sub 2 más b sub 2, puntos suspensivos. Ese mismo alfa por u sub n más b sub n. Listo, entonces ahora vamos a mirar si es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Si es lo mismo, se cumple. Entonces vamos a realizar esto. Entonces tenemos alfa multiplicado por este. Entonces ese ya lo tenemos porque ya lo habíamos hecho aquí. Entonces simplemente pues lo vamos a hacer. Entonces alfa por u sub 1, alfa por u sub 2, puntos suspensivos, alfa por u sub n, más alfa por b sub 1, alfa por b sub 2, puntos suspensivos, alfa por b sub n. Y ahora vamos a sumar. Sumando obtenemos lo siguiente. Alfa que multiplica a la suma de u más b. Entonces u sub 1 más b sub 1, alfa que multiplica a esta suma. Entonces u sub 2 más b sub 2,
coma, puntos suspensivos, alfa que multiplica a esta suma. Y como vemos, nos da lo mismo. Entonces significa que nuestro séptimo axioma, que tiene que ver con los escalares, se cumple. Bueno, cabe resaltar que los primeros 5 axiomas se tratan de la suma y los otros 5 axiomas se tratan de los escalares. Vamos con nuestro octavo axioma. Bueno, nuestro octavo axioma nos habla sobre la segunda ley distributiva. ¿Qué es esto? Que si nosotros tenemos dos escalares sumándose y que lo multiplicamos por u, que es un elemento del conjunto, eso va a ser igual a el escalar multiplicado por el elemento más el otro escalar multiplicado por el elemento. Entonces nos dicen que esto pasa si y solo si u pertenece a x y alfa, beta son escalares. Ahora vamos a comprobarlo. Entonces tenemos que alfa más beta son escalares y que lo vamos a multiplicar por u. Entonces esto va a ser igual a alfa más beta por u. ¿U qué es? Pues u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Listo. Entonces esto, pues factorizado, nos queda de esta manera. Pero si queremos, le podemos aplicar la ley distributiva y es lo que vamos a hacer. Entonces nos va a quedar alfa por u sub 1, alfa por u sub 2, puntos suspensivos, alfa por u sub n, más beta por u sub 1, beta por u sub 2, puntos suspensivos, beta por u sub n. Listo, entonces ya hicimos esta parte. Ahora haremos esta parte y si nos da exactamente lo mismo, el axioma se cumple. Entonces vamos a hacer alfa por u más beta por u. Entonces, alfa por u, ¿qué es alfa por u? Alfa por u es lo siguiente. Alfa por u sub 1, alfa por u sub 2, puntos suspensivos, alfa por u sub n, más beta por u sub 1, beta por u sub 2, puntos suspensivos, beta por u sub n. Y si nosotros vemos, nos da exactamente lo mismo, entonces nuestra ley distributiva, o sea, el octavo axioma, se cumple. Chulito. Listo, entonces vamos con nuestro penúltimo axioma. Entonces nos dice que, o sea, alfa es un escalar y ese escalar está multiplicado por u multiplicándose por otro escalar y que eso va a ser igual a factorizar los escalares y multiplicarlos por u. Entonces eso se llama ley asociativa de los escalares. Entonces nos dicen que eso se cumple si y solo si u pertenece a x y alfa y beta son escalares que pertenecen pues a los reales. Listo, entonces vamos a hacer primero este lado y si nos da exactamente que lo otro, entonces pues se cumple. Entonces tenemos que alfa multiplicado por beta por u. Listo, esto es igual a alfa que me factoriza beta por u, entonces sería beta por u sub 1, beta por u sub 2, puntos suspensivos, beta por u sub n. Listo, entonces vamos a hacer esto así. Y ahora vamos a hacer esto. Entonces nos va a quedar que... Bueno, retomando, vamos a factorizar este beta. Entonces nos va a quedar igual alfa por beta
nos va a quedar multiplicado por u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Listo. Entonces ahora vamos a hacer alfa por beta por u, que es este que tenemos, pero lo vamos a hacer para comprobar. Entonces, alfa por beta por u. Eso va a ser igual a alfa por beta por el vector u. Entonces, sería u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Y si vemos, es igual, entonces nuestra novena propiedad o axioma se cumple. Entonces, chulito. Bueno, vamos con nuestra última propiedad, la décima. Entonces, este axioma nos dice que la existencia del elemento neutro del producto por escalar. Entonces nos dicen que esto es el elemento neutro del producto por escalar y que si lo multiplicamos por uno de los elementos del conjunto, pues va a ser igual al elemento del conjunto. Esto nos dice que pasa y se cumple si y solo si u pertenece al conjunto. Entonces vamos a demostrarlo, es muy fácil. Entonces 1, que es el escalar, por u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Y esto va a ser igual a 1 por u. Y si nosotros multiplicamos ese 1, nos va a quedar u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Y esto va a ser igual a u. Entonces, si miramos, se cumple la igualdad. Y por lo tanto, como este ejemplo, este ejercicio cumple con los 10 axiomas, lo podemos definir como espacio vectorial. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Nos dice que tengamos V, teniendo el espacio vectorial V igual P2, que es A x al cuadrado más bx más c, con A, B y C pertenecientes a los reales, es decir, los polinomios de grado menor o igual a 2. Determinar si V es un espacio vectorial. Tenemos que P va a ser igual a sub 1 x al cuadrado más b sub 1 x más c. Q va a ser igual a 2 x al cuadrado más b sub 2 x más c. Este sería 2 y este sería 1. Para verificar si estos hacen parte del espacio vectorial V, tenemos que cumplir los axiomas que ya se dieron anteriormente. El primer axioma trata de P más Q. Si es posible esta suma, pertenecen a espacio vectorial V. Está dado por, vamos a hacer la suma de esto, que quedaría a sub 1 x al cuadrado q sacando términos semejantes, nos quedaría y este es un polinomio de grado menor o igual a 2, lo que implica que P más Q pertenece al espacio vectorial V. Entonces, chulito por acá. Para el axioma número 2,
tenemos que supongamos que P, Q y R pertenecen al espacio vectorial V. Entonces ya tenemos P, Q y vamos a denominar R como A sub 3, X a la 2, más B sub 3, X más C sub 3, ¿cierto? P más Q más R tiene que ser igual P más Q más R. Vamos a ver si llegamos a esto. Entonces voy a pasar a solucionar esta parte. Pero entonces dijimos que Q más R. Tenemos aquí los paréntesis, que no se nos olvide. Quitándole los paréntesis, pues vemos que este es P y este es Q, entonces los podemos agrupar. Lo que nos da efectivamente que P más Q más R. Se cumple el segundo axioma. P más QR es igual a P más Q más R. Además, este polinomio pertenece a V por ser polinomios de grado menor o igual a 2. Para el tercer axioma tenemos, tercero, sea P perteneciente al espacio vectorial y sea 0, el polinomio 0x a la 2 más 0x más 0, este va a ser el polinomio de grado 0. Al hacer la suma de P más 0, esto nos tiene que dar P. Vamos a comprobarlo. P, esto, P más 0, va a ser igual a esto. ¿Cómo nos queda? Nos queda y este sabemos que es P, entonces esto es igual a P. Por lo tanto, se cumple el tercer axioma. El cuarto axioma nos dice que tomemos P, ¿cierto?, que pertenece al espacio vectorial V, y menos P, que lo voy a poner acá, menos P, que sería menos A sub 1, X al cuadrado, más menos B sub 1, X, más menos C sub 1. También este pertenece al espacio vectorial V. P más menos P está dado por A sub 1, X al cuadrado, sub 1, X, más menos P, entonces
Esto nos da 0x al cuadrado más 0x más 0. Y este es el polinomio 0. Entonces se cumple porque el axioma número 4 nos dice que p más menos p tiene que ser igual a 0. Axioma número 5. Sea P y Q, que pertenecen al espacio vectorial V, P más Q está dado por ¿cierto? Esto, pues esta suma no altera si le cambio el orden, entonces voy a pasar este para acá. ¿Y esto a qué es igual? Este es Q y este es P. Esto es igual a la suma de Q más P. Por lo tanto, se cumple. Sexto axioma. Si P pertenece al espacio vectorial V y alfa es un escalar, vamos a ponerle aquí, tenemos que alfa por P va a ser igual a alfa por a x al cuadrado más bx más c. ¿Qué se obtiene? Alfa por a x al cuadrado más alfa bx más c. Perdón, alfa por c. Este pertenece al espacio vectorial V. Diremos que V es cerrado con respecto al producto por escalar. Séptimo. Sea alfa pertenecientes a los reales y es un escalar, y P y Q también pertenecen al espacio vectorial V, alfa por P más Q sería alfa por A1 más Q B sub 2 X más C sub 2. Esto es igual. Entonces vamos a distribuir el alfa. Vamos a agrupar el de esto, entonces sería alfa por a sub 1 x al cuadrado más b sub 1x más c sub 1. Y ahora vamos a factorizar el alfa a este lado.
¿Y esto a qué es igual? Pues este es P y este es Q. Es igual a alfa por P más alfa por Q, por lo cual se cumple la propiedad distributiva del producto escalar frente a la suma de vectores. Para el axioma octavo tenemos para alfa y beta pertenecientes a los reales y son escalares, y P perteneciente al espacio vectorial V, se tiene que alfa más beta por P va a ser igual a alfa más beta por aplicando pues la operación, entonces nos quedaría algo como esto sería igual a vamos a separar pues los términos, entonces quedaría alfa va a ser 1 x al cuadrado más alfa 2 x más alfa es 1 más aquí vemos que podemos factorizar el alfa y factorizar el beta. Aquí es en este al cuadrado. Esto pues podemos ver que este es P y este es P. Va a dar igual a alfa por P más beta por P, lo que implica que esta condición se cumple. Noveno. Para alfa y beta escalares y P perteneciente al espacio vectorial V, se tiene que alfa por beta por P va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a hacer la operación. Alfa por beta, vamos a reemplazar P, que es A sub 1. Podemos multiplicar estos dos solitos, ¿cierto?
Lo cual pues sabemos que este es P, entonces nos queda que alfa por beta, estos van entre paréntesis, por P. Esta condición también se cumple, que era que alfa por beta P va a ser igual a alfa por beta por P. Para el décimo, dado P perteneciente al espacio vectorial V, 1 por P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 por A sub 1 x al cuadrado a que es igual a la multiplicación por 1. ¿Qué haría? Y esto es P. 1 por P fue igual a P. Por lo tanto, se cumple el décimo axioma. Generalizando, entonces, podemos tener que lo voy a poner a este lado, ¿cierto? Que para cualquier n mayor o igual a 0, el conjunto P sub n, que es de todos los polinomios de grado menor o igual a n, incluyendo el polinomio nulo, ¿cierto? Es un espacio vectorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los abelianos. ¿Qué es un abeliano? Un abeliano está definido por los 5 primeros axiomas de espacios vectoriales, los que hacen referencia a la suma. Entonces, si estos 5 se cumplen, solamente estos 5 se cumplen, estamos hablando de un abeliano. Aquí nos están dando un ejemplo, nos dicen demostrar que el conjunto Z es un abeliano. Z corresponde al conjunto de los números enteros. Entonces vamos a verificar si este conjunto es un abeliano. Entonces nos están dando que B es el conjunto y X, Y, Z los elementos. Entonces aquí nos dan unos valores para X, Y, Z para que podamos ejemplificarlo de una mejor manera. Listo. Entonces, la primera nos dice que si X y Y pertenecen al conjunto, efectivamente X y Y pertenecen al conjunto, su suma también va a pertenecer al conjunto. Entonces, supongamos que 10 sea X y 2 sea Y. Entonces 10 más 2, 12. 12 es un número entero, sí. Entonces, por lo tanto, pertenece. Y pongamos que esto nos dé un valor Y. Supongámonos, pues suponiendo nada más. Bueno, aquí nos están diciendo que para todo X, Y, Z que pertenezcan al conjunto. Eso es como por decir la ley asociativa, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. 12 más 0, 12. 2 más 10, 12. Entonces, la segunda propiedad también se cumple. Bueno, nos están diciendo que si existe el elemento nulo es 0. Entonces, si sumamos X más el elemento nulo, efectivamente nos va a dar X. Entonces, si se cumple, es como si sumáramos 10 más 0. Eso nos da 10. Bueno, el cuarto axioma nos dice existencia del inverso aditivo. Bueno, entonces, como son los números enteros, ¿cuál es el inverso aditivo de 10? El inverso aditivo de 10 es menos 10. Entonces, 10 menos 10 es igual a 0. Entonces, efectivamente existe y se cumple. Quinta propiedad. Nos hablan de que si X y Y pertenecen al conjunto, entonces la suma va a dar lo mismo, ¿sí? Eso es como por decir la ley conmutativa para la suma de vectores. Es muy parecido, ¿sí? Entonces, si sumamos 10 más 2, 12. 2 más 10, 12. Entonces la quinta se cumple. Listo. Acá nos están hablando de lo siguiente. El sexto axioma nos dicen que si X pertenece al conjunto y alfa es una escala real, entonces alfa por X debe pertenecer al conjunto. Supongamos que
alfa dice que es un real, o sea, un número real. Entonces que alfa sea igual a pi. Pi es un número real, ¿no? Entonces, si hacemos pi por x, pues eso ya no nos va a pertenecer al conjunto de los enteros, porque el conjunto de los enteros nos habla solo de los números negativos, el 0 y los números positivos. No nos habla de este tipo de números que pertenecen ya al conjunto de los reales. Entonces, si no se cumple una de las propiedades, ya no es un espacio vectorial y por lo tanto corresponde a un abeliano. Bueno, continuando, propiedades de los espacios vectoriales. A partir de los axiomas de espacios vectoriales, pueden demostrarse estas propiedades que resultan algo naturales, por lo obvias que son, ¿cierto? Entonces, propiedad número 1. 0 por el vector u es igual a 0. Propiedad 2. Alfa por 0 es igual a 0. Propiedad 3. Menos alfa por u es igual a menos alfa por u, en particular para todo alfa igual a u. Propiedad cuarta. Alfa por u es igual a 0. Entonces, o alfa es igual a 0 y u es igual a 0. Propiedad quinta. El inverso aditivo es único. Propiedad sexta. El 0 o módulo de un espacio vectorial es 1. A continuación procederé a demostrar estas propiedades. Propiedades de los espacios vectoriales. Tenemos la primera propiedad, que nos dice que 0 por u es igual a 0. Para todo u perteneciente al espacio vectorial V. Para demostrar esto vamos a hacer lo siguiente, que 0 u va a ser igual a 0 más 0 por u, que va a ser igual a 0u más 0u. Voy a ponerle las colitas a las u. Haciendo esto, tendríamos que 0u va a ser igual a 0u más 0u. Y vamos a restar menos 0u a ambos lados. Entonces quedaría 0u, 0u igual igual a 0u. Y así quedaría demostrado la primera propiedad. Para la segunda, entonces la segunda la voy a poner por acá. La segunda propiedad nos dice que alfa por 0 va a ser igual a 0 para todo alfa perteneciente a los reales. Y por el álgebra sabemos que un número cualquiera, entonces en este caso sería un escalar alfa, por 0 va a dar 0. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Tercera. Tenemos que menos 1 por u va a ser igual a menos u. Para todo u perteneciente al espacio vectorial V. Aquí lo que haré para demostrar esto sería u más menos 1u igual a 0. Ya pasé esto, ¿cierto? Aquí haría factorizándolo, entonces quedaría 1 más menos 1
por U igual a 0, a 0, U, ¿cierto? Sabemos que 0U, por este teorema, pues por esta propiedad, perdón, va a ser igual a 0. U más menos 1, U va a ser igual a 0. Restando menos U, ¿cierto? A ambos lados, entonces quedaría así. U más menos 1U, perdón, menos U igual a menos U. Dando aquí, pues aquí se simplificaría esto y me quedaría que menos 1 por U va a ser igual a menos U. Para el cuarto, lo voy a poner aquí. La cuarta propiedad nos dice que alfa por U va a ser igual a 0. Que tenemos dos opciones para que esta multiplicación nos dé 0, entonces alfa U es 0 o U es igual a 0. ¿Esto cómo lo podemos demostrar? Pues el único valor que U, si despejamos U igual a 0 sobre alfa, pues esto nos da 0. Entonces U igual a 0 o alfa igual a 0 sobre U, pues cuando hay un 0 en el numerador, esto nos da 0. O U es igual a 0 o alfa es igual a 0. Para la quinta propiedad, esta nos habla que el inverso aditivo es único. Tenemos que U más menos U va a ser igual a 0. Supongamos que no sabemos esto, entonces diríamos que U más un número, le voy a poner X, es igual a 0. Y despejando para saber qué número es este, entonces nos quedaría que X es igual a menos U. Es la única condición que tenemos para que esto nos dé igual a 0. Por eso el inverso aditivo es único. Sexta propiedad. El 0 o módulo de un espacio vectorial es único. Bueno, para demostrar esto, lo que voy a hacer es que voy a suponer que hay dos. U más U' es igual a U, ¿cierto? Estoy suponiendo que este U segunda es un 0. Y para la otra voy a hacer que U más U' solita sea igual a U. Para despejar esto, voy a hacer U más U segunda es igual a U más U primera. Aquí podemos tachar estos dos y nos queda que U segunda es igual a U primera. Entonces, efectivamente, estos dos, pues ya habíamos dicho aquí que eran iguales, y efectivamente, como son iguales, se puede decir que el 0 es único. Entonces, estos valen 0. Y eso sería todo por estas propiedades. Espacios triviales. Son conjuntos para los cuales es común la demostración de los 10 axiomas que definen un espacio vectorial. Definición de subespacios vectoriales. Una vez definido el concepto de espacio vectorial, vamos a introducir a otra de las nociones fundamentales de esa asignatura, la de espacio vectorial y subespacio vectorial.
Intuitivamente, si B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K y U es un subconjunto de B, parece lógico decir que U es un subespacio vectorial de B. Si U hereda de forma natural la estructura del espacio vectorial de B, es decir, se puede definir en U una estructura del espacio vectorial sobre K a partir de una estructura ya existente en B. Bueno, en esta sección nos ocuparemos de estudiar bien esta noción y de ejemplificarla para que esto quede comprendido de la mejor manera posible. Entonces tenemos lo siguiente. Sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de B. Entonces tenemos que si W es un subespacio de B, si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, o sea, suma de vectores y producto por un escalar definidas en B. Entonces vamos a obtener un subespacio vectorial que cumpla unas nociones determinadas. Bueno, entonces, condiciones suficientes y necesarias para caracterizar subespacios. Entonces tenemos que sea W un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces decimos que W está contenido en este espacio vectorial. Tenemos que W es un subespacio de B, si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Que el vector nulo esté en W. Que si U y B están en W, entonces su suma también estará en W, y que si U está en W y K es un escalar, la multiplicación de K por U también estará en W. Si el ejemplo o el conjunto que nosotros estamos estudiando cumple con esas tres condiciones, estamos hablando de un subespacio vectorial. Bueno, ahora sí, vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. Consideremos el conjunto W igual X, Y que pertenezca a los reales como X igual a 0, es decir, la recta de la ecuación X igual a 0, esto es un subespacio de R2, eso nos pregunta en la primera. En la segunda nos pregunta que consideremos el conjunto W igual A que pertenezca a R 2 por 2 como el determinante de A, y nos preguntan que si esto es un subespacio de R a la 2 por 2. Tenemos el ejemplo para verificar si este es un subespacio de R2. Tenemos W es igual X, Y pertenecientes al R2, X igual a 0. Es decir, la recta de la ecuación X igual a 0. Se preguntan que si esto es un subespacio de R2. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para que esto se cumpla, tenemos tres condiciones. Vamos a evaluarlas. La A dice, el vector 0 está en W. Y efectivamente se cumple. Pues 0, 0 pertenece a W. La segunda, o sea, B. Si U y V están en W, U más V, o sea, su suma está en W. Esta también se cumple. Pues la suma de dos vectores en W está en W. Entonces esto lo podemos ver 0, Y1 más 0, Y2. Pues recordemos que nos están diciendo X igual a 0. Entonces por eso esto es 0. Entonces esto sería igual a 0, Y1 más Y2. Y esta suma efectivamente está en W. También se cumple. La tercera condición nos dice que si U está en W y K es un escalar, K por U está en W. Vamos a ver, esta también se cumpliría, pues el producto de un vector de W es un número escalar que está en W. Como lo vemos, K por 0, Y igual a 0, K
K por Y. Podemos decir que efectivamente es un subespacio en R2. Vamos a continuar con la unidad de subespacios vectoriales. La definición ya se explicó anteriormente, entonces esto solo es como un recorderis para poder resolver el ejemplo que nos plantean. Entonces tenemos que, para que W sea un subconjunto de un espacio vectorial B, debe cumplir con las siguientes condiciones, las cuales son suficientes y necesarias para caracterizarlos. Bueno, ejemplo número 2. Nos dicen, consideremos el conjunto W igual a que pertenezca a R a la 2 por 2, como el determinante de A. Entonces nos preguntan, ¿es un espacio de R2 por 2? Bueno, para que este sea un subespacio de R2 por 2, tiene que cumplir con las tres condiciones de las que ya se habló anteriormente. Entonces tenemos que R a la 2 por 2 está definido como un espacio vectorial. Entonces tenemos que sea B el espacio vectorial, se tiene que W está contenido en B. Y W es un espacio de B, si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces nos pregunta que si el elemento nulo está en W. Efectivamente, el elemento nulo está en W. Y tenemos que es la matriz nula. Y su determinante es igual a 0. Entonces cumple la condición. Bueno, continuando. Entonces tenemos en la condición número B. Si U y B están en W, entonces U más B está en W. En general, el determinante de A más B es diferente al determinante de A más el determinante de B. Pero entonces podría ocurrir que A y B pertenezcan a W, pero que la suma de estos dos no estén en W. Entonces pues vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Tenemos que, en general, el determinante de A más B es diferente al determinante de A más el determinante de B. Entonces, se podría concluir que A, B pertenezca a W, pero que A más B no estén en W. Entonces, pues vamos a ejemplificar. Entonces, tenemos la matriz A. Entonces, tenemos 1, menos 3, menos 1 y 3. Y tenemos la matriz B, 0, 0, menos 2 y 5. Entonces, el determinante de A es el siguiente. 1 por 3, 3. Menos 1 por menos 3 es 3. Y 3 menos 3 es 0. Entonces, el determinante de A es igual a 0. El determinante de B. 0 por 5, 0. Menos 2 por 0, 0. 0 menos 0 es igual a 0. Entonces, el determinante de B es igual a 0. La suma del determinante de A más el determinante de B es igual a 0. Y ahora vamos a hacer el determinante de la suma de las dos matrices. Entonces tenemos que A más B es igual a 1 más 0, 1. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y 3 más 5, 8. Sacando el determinante de A más B,
tenemos que 1 por 8, 8. Menos 3 por menos 3 es igual a 9. Y 8 menos 9 es igual a menos 1. Y si vemos, 0 es diferente de menos 1. Entonces concluimos que, como B no se cumple, W no es un subespacio de R a la 2 por 2. Espero que todo haya quedado bien entendido. Resumen de los subespacios de R2 y R3. Después de los ejemplos que vimos anteriormente, podemos resumir cuáles son los diferentes tipos de subespacios de R2 y R3. Entonces aquí tenemos un cuadrito comparativo. Estamos comparando los subespacios de R2 con los subespacios de R3 y vemos que tienen muchas cosas en común. Entonces tenemos, primero, tiene el 0,0, que sería en dos componentes, X y Y. En R3 tenemos 0,0,0, que sería en X, Y, Z. Tenemos rectas que pasan por el origen en ambos. Tenemos a R2 como un subespacio de sí mismo y a R3 como un subespacio de sí mismo. Ahora vamos a hablar de los subespacios triviales. Tenemos que si B es un espacio vectorial, entonces V es un subespacio de sí mismo. Bueno, y tenemos que la suma de los vectores nulos va a ser igual al vector nulo. Y que si multiplicamos por cualquier K sea una constante, un número real, entonces vamos a seguir obteniendo el vector nulo. Entonces nos dicen que los subespacios del vector nulo y B se denominan subespacios triviales de B. Bueno, en este momento vamos a trabajar con los subespacios triviales y vamos a analizar el conjunto R como primer ejemplo. Entonces nos preguntamos cuáles son los subespacios triviales de R. Entonces tenemos que los subespacios triviales de R serán el mismo, ya que es menor o igual a R, y 0. Bueno, entonces, nosotros sabemos que hay infinitos subespacios vectoriales de R, pero en esta unidad vamos a analizar los subespacios triviales. Entonces, en esta ocasión tenemos solo estos dos. Entonces vemos que con R, no hay ningún inconveniente, porque R es igual a R y es un espacio vectorial. Con el que hay inconveniente y tenemos que preguntarnos es con este. Entonces nos preguntamos si es un subespacio de R. Bueno, entonces nos preguntamos si la suma está ahí. Efectivamente, si sumamos 0 más 0 nos da 0 y 0 pertenece. Entonces la suma está ahí. La multiplicación de cualquier escalar por 0 también está, porque si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 0 por 0, eso nos da 0 y el 0 está ahí. O por 1, bueno, por lo que sea. Entonces podemos decir que este sí es un subespacio de R. Entonces vamos con el ejemplo número 2. Entonces tenemos este conjunto, R2. Entonces nos preguntamos cuáles son los subespacios triviales. Subespacios triviales van a haber dos. Nosotros sabemos que naturalmente hay muchísimos subespacios de R2, ¿sí? Pero si estamos hablando de subespacios triviales, solamente hay dos, que sería el mismo, ya que es menor o igual a R2. Y 0,0. Entonces, ya sabemos que con este no hay problema. Y nos preguntamos lo mismo. Este es un subespacio de R2.
Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Si sumamos 0,0 más 0,0 nos va a dar 0,0. Y efectivamente este está incluido aquí. Y si multiplicamos cualquier escalar por 0, por ejemplo, el 0 por 0,0, eso nos va a dar 0,0. Y pues esto está incluido en 0,0. Si multiplicamos por 3, supongamos, nos va a dar 0,0 y por lo tanto, como está incluido, es un subespacio trivial de este conjunto. Y ahora vamos con lo siguiente. Transformaciones lineales. Bueno, en este apartado vamos a definir qué es una transformación lineal. En primer lugar, una transformación lineal es una función. Por ser función, tiene su dominio y su codominio. Y con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Tenemos dos espacios vectoriales, U y V, y una función que va desde V hasta W. O sea, una regla de asignación que transforma vectores de V en vectores de W. Pero no toda función que transforme vectores de V en vectores de W es una transformación lineal. Bueno, sea T de V en W una transformación lineal, cualquiera donde V y W son espacios vectoriales de dimensión finita, entonces T es una transformación lineal de V en W. Si y solo si cumple con las siguientes condiciones. Entonces tenemos f de V hasta W es una transformación lineal si y solo si. Primero, la transformación de U más V es igual a la transformación de U más la transformación de V. Para todo U y V pertenecientes al espacio vectorial V. Segundo, la transformación de una constante por el vector V es igual a la constante, podemos sacar la constante, por la transformación lineal de V. Para todo V perteneciente al espacio vectorial V y para todo K perteneciente a los reales. Bueno, en este diagrama podemos ver que V es el conjunto de partida y W es el conjunto de llegada. Y T, como dijimos ahorita, sería la transformación. Por eso decimos que la transformación es una función, porque como vimos en el cálculo diferencial, utilizábamos algo para llegar de aquí hasta allá. Entonces, por eso también decimos que es una función. Entonces, tenemos el vector U y cuando le aplicamos esto, nos lleva al vector W, que es la transformación de U. Y así con V, con U más V, que sería la propiedad que ahorita mencioné, que sería transformación de U más transformación de V, o lo mismo, transformación de U más V. Y A por U nos lleva o a la transformación de A por U, o a A por la transformación de U. Podemos ver este conjuntico, ¿cierto? En V es el conjunto no vacío de vectores nulos. K es una constante que pertenece a los números reales. El más, operación interna, o sea, la suma de vectores. Y ese puntico ahí es la operación externa, el producto por un vector por un escalar. Bueno, recordemos que la forma de representar un vector es la siguiente. Entonces, V es igual a A, B, que sería un vector genérico, tal que A y B pertenezcan a los números reales. Y esta partecita de ahí serían las condiciones o restricciones que les ponemos al vector. Propiedades de una transformación lineal. Primero, la imagen del vector nulo
o del dominio de este es el vector nulo de codominio 0. Transformación de 0 igual a 0. Propiedad 2. La imagen del vector menos v es igual al opuesto de la imagen de b. O sea, la transformación de menos v es igual a menos la transformación de v. Propiedad número 3. Consideremos R vectores del espacio vectorial V. Entonces, V sub 1, V sub 2, V sub R pertenece al espacio vectorial V. Tomando una combinación lineal en el dominio, alfa sub 1 por B sub 1 más alfa sub 2, B sub 2 más alfa sub 3, V sub 3 más alfa sub R, V sub R, donde alfa sub I pertenece a los reales. Y a continuación vamos a ver una demostración de estas propiedades. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las propiedades de las transformaciones lineales y vamos a demostrarlas. La demostración de la propiedad 1 ya la tengo hecha porque en realidad es una demostración demasiado sencilla de realizar. Entonces, propiedad número 1. Nos dicen que la imagen del vector nulo del dominio de 0 por B es el vector nulo del codominio de 0 por W. Entonces nos plantean esta propiedad, nos dicen que la transformación de 0 por V es igual a la transformación de 0 por W. Entonces en la demostración tenemos lo siguiente, que la transformación de 0 por V se puede descomponer en la transformación de 0 por V y eso va a ser igual a 0 por la transformación de V, que será igual a 0 por W. Y queda demostrada esta propiedad, donde hemos expresado a 0 por V como el producto del escalar 0 por cualquier vector del espacio vectorial B. Hemos utilizado la segunda condición que debe cumplir una transformación lineal y finalmente hemos vuelto a usar la propiedad de espacios vectoriales sobre el producto del escalar 0 por cualquier vector. Listo. Sigamos con la propiedad número 2, donde nos dicen que la transformación de menos v es igual a menos la transformación de v. Vamos a demostrarlo. Entonces tenemos la transformación de menos v. Esto lo podemos descomponer como la transformación de menos 1 por v. Y esto será igual a menos 1 por la transformación de v, que finalmente será igual a menos la transformación de v. Bueno, la justificación de los pasos dados en la demostración es muy similar a la anterior. Bueno, propiedad número 3. Consideremos R vectores del espacio vectorial B. Entonces tenemos B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, B sub R pertenecientes a B. Tomemos una combinación lineal en el dominio. Entonces, vamos a obtener alfa sub 1 por B sub 1 más alfa sub 2 por B sub 2 más alfa sub 3 por B sub 3 más puntos suspensivos alfa sub R por B sub R, donde alfa sub I pertenezca a los reales. Entonces, si aplicamos una transformación lineal de f de b a w, teniendo en cuenta las propiedades anunciadas pues en la definición anterior, nos resulta lo siguiente. F por alfa sub 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 más alfa sub 3 por b sub 3 más puntos suspensivos más alfa sub r por b sub r. Y esto va a ser igual a alfa sub 1 por f de b sub 1 más alfa sub 2 por f de b sub 2 más
puntos suspensivos más alfa sub r por f de b sub r. Es decir, que una transformación lineal transporta combinaciones lineales de b a w, conservando los escalares de la combinación lineal. Ejemplos. Primero, analizar si la siguiente función es una transformación lineal. Transformación de P2 a los reales como f de P igual a P de 0. Segundo, demostrar si la transformación de R2 a R3 de T x, y es igual a x más y, x menos y, 3y. Es una transformación lineal. Tenemos el ejemplo que nos dice analizar la siguiente función si es una transformación lineal. Entonces, transformación de P sub 2 a los reales como f de P igual a P de 0. Tenemos que tener en cuenta que P sub 2 se designa al conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2 con el polinomio nulo. A un polinomio P de grado menor o igual que 2 le aplicamos la función f y tenemos un número real que proviene de evaluar el polinomio en x igual a 0. X igual a 0, lo voy a poner a este lado. Por ejemplo, si evaluamos la transformación en x al cuadrado menos 1, tenemos f de x al cuadrado menos 1, esto es p, que nos da menos 1 y este pertenece a los reales. Veamos si el vector nulo del espacio vectorial P sub 2 va al 0 perteneciente a los reales, lo cual es una condición necesaria. El polinomio 0 es 0 P sub 2 0 x al cuadrado más 0x más 0. ¿Cuánto vale el polinomio nulo evaluado en 0? Sería 0 igual, bueno, aquí sería 0 porque lo vamos a evaluar en 0. 0 por 0 al cuadrado más 0 por 0 más 0. Y todo esto nos da 0. Entonces, la condición necesaria para este ejercicio se cumple porque f de 0 sub P2 es igual a 0. Tenemos la primera condición. Como sabemos, la primera condición es que la transformación de f de u más v es igual a la transformación de u más la transformación de v. Para todo u y v pertenecientes al espacio vectorial v. Para que sea transformación lineal se debe cumplir la primera condición. Veamos qué pasa con el transformado de la suma. El transformado de la suma quedaría P más Q de 0 más Q de 0. Evaluar una suma de funciones en 0 es evaluar cada una en 0 y sumarlas. Esto no es una particularidad de los polinomios, sino que corresponde con la definición de suma de funciones. Recordemos
f más g de x es igual a f de x más g de x. Para todo x perteneciente al dominio de f y g. Segunda condición. Recordemos que la segunda condición trata que la transformación de la constante por el vector de la función va a ser igual a la constante por la transformación de v para todo v perteneciente al espacio vectorial v y para todo k perteneciente a los reales. Veamos si se cumple la segunda condición. Para esto podemos recordar que dada una función f de x y un escalar k, la función k por f por x, o sea, k por f por x se define como k por f de x. De esta forma podemos decir P perteneciente a P sub 2 y K perteneciente a los reales, F de K por P va a ser igual a K por P de 0 igual a K por P de 0 igual a K por la transformación de P. Acá se puede comprobar que efectivamente ya que cumple estas dos condiciones, es una transformación lineal. Bueno, vamos a seguir con las transformaciones lineales. Entonces tenemos que por definición sean B y W espacios vectoriales reales. Una transformación lineal T de B en W es una función que asigna a cada vector V perteneciente a B un vector único transformación de B perteneciente a W y que satisface para cada U y V en B cada escalar alfa. Entonces tenemos que para que se considere una transformación lineal tiene que cumplir con las dos siguientes condiciones. Que la transformación de la suma debe ser igual a la transformación de la suma de cada uno de los componentes. Y segundo, como una forma de factorizar el alfa. Bueno, en el ejemplo nos dicen lo siguiente: demostrar que la transformación de R2 a R3 de la siguiente función, que sí, eso es una transformación lineal. Bueno, entonces aquí nos piden demostrar, o sea, verificar si esta transformación que tenemos aquí es una transformación lineal y va de R2, como lo tenemos aquí, a R3. Entonces, para ejemplificar como la solución de algunos de los tipos de estos ejercicios, tenemos lo siguiente. Esto es un ejemplo particular y no hace parte de la demostración, solo es como para entender bien ahí conceptualmente qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces, como nosotros tenemos aquí, espero que se esté viendo, sí, ahí se ve perfecto. Como nosotros tenemos aquí, entonces nos dice que es la primera componente sumada con la segunda. Entonces tenemos 1 más 3. La primera componente restada con la segunda, 1 menos 3. Y la segunda componente multiplicada por 3. Entonces vamos a obtener de un vector en R2 la transformación a un vector en R3, que es el siguiente. ¿Sí? Entonces este vector se traduce en un vector de R3. Cabe resaltar pues que este ejemplo no hace parte de la demostración, solo es como para explicar en qué consiste esta expresión que pues nos plantean en el problema principal. Bueno,
Vamos ahora sí con el ejemplo que es requerido aquí. Bueno, entonces tenemos que la transformación que nos plantean demostrar, hay que hacer la suma, y es como una distributiva de la transformación. La T se distribuye en los dos vectores genéricos, y lo otro pues es el escalar, que es como si saliera de la transformación, como lo podemos observar aquí. Listo. Entonces aquí nos especifican que va de dos espacios, nos dicen que va de R2 a R3, o sea que va de un espacio vectorial B a un espacio W, y que pues en nuestro caso es R2, de R2 a R3. Entonces ya miremos a ver cómo vamos a realizar la demostración. Bueno, entonces aquí tenemos las dos cosas que debemos probar. Entonces debemos probar la suma y debemos probar sacar el alfa de esa transformación. Entonces el primer paso es que debemos tomar dos vectores genéricos del espacio vectorial de inicio, que pues sería R2, nuestro espacio vectorial de inicio. Entonces aquí tenemos definidos sea U igual a x sub 1, y sub 1, y b sea igual a x sub 2, y sub 2. Entonces ahora sí vamos a empezar a probar las propiedades. Bueno, entonces partimos de aquí, pues de la definición que nos están dando a nosotros. Entonces vamos a obtener lo siguiente, pues reemplazando lógicamente. Y a esto pues es a lo que nosotros debemos de llegar, ¿no? Entonces tenemos que t va a ser igual a x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2. Y aquí vamos a proceder a aplicarle la transformación lineal a esto. Aplicando la transformación lineal. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo nos están pidiendo esto? Entonces nos piden la suma de la primera componente más la segunda componente. Entonces vamos a tener x sub 1 más x sub 2 más grande, porque esa es la primera componente, entonces más grande, que en este caso pues lo voy a poner con rojito para que se denote más. Listo, entonces eso es lo que nos están pidiendo a nosotros, ¿no? Más la segunda componente, que es y1 más y2. Este renglón nos dice la primera componente menos la segunda componente, entonces x sub 1 más x sub 2 menos grande, paréntesis. Este signo de agrupación aquí es importantísimo porque va para los dos. Y ahí la transformación nos está diciendo que es 3 por la segunda componente. Entonces vamos a obtener 3 por y1 más y2. Listo, entonces aquí vamos a arreglar un poquito esto algebraicamente para que pues se vea de la mejor manera posible. Entonces vamos a arreglarlo algebraicamente. Nos va a quedar x1 más y2 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 menos y2, 3y1 más 3y2. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar que son números reales en R3. Entonces vamos a separar de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando, ¿no? Entonces separando vamos a obtener x1 más y1, x1 menos y1, 3y1. Y lo sumamos con lo que nos faltó, que es x2 más y2, x2 menos y2, 3y2. Bueno, entonces hay que recordar que nosotros vamos como en reversa en la cuestión de sumar vectores. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Entonces permítanme que aquí hago uso de otra hojita.
Listo. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar x1 sobre y1 más la transformación de x2 sobre y2. ¿Por qué? Porque es que nosotros acá ya teníamos organizado esto de la manera en la que nosotros necesitábamos. Entonces, por eso podemos concluir eso. Entonces, ahora, concluyendo. Concluyendo, tenemos lo siguiente, que la transformación de estos dos vectores va a ser igual a la transformación de cada uno de ellos por separado, que era lo que veníamos hablando, que era como una distributiva de la suma. Entonces vemos que la primera condición se cumple. Ahora vamos a analizar la segunda condición. Bueno, para la segunda condición nos piden lo siguiente, que tenemos como que sacar este alfa a este lado de la expresión. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, pues vamos a realizarlo. Listo, nosotros tenemos que llegar nosotros a esto, al alfa por la transformación de este vectorcito. ¿Sí? Entonces, aplicamos la transformación. Esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Aplicando la transformación. Entonces, ¿qué nos dice la transformación? Nos dice la primera componente más la segunda componente. En la parte de abajo nos dice la primera componente menos la segunda componente. Y 3 veces la segunda componente. Ahora vamos, si nosotros vemos, podemos factorizar ese alfa, que es el objetivo de esto. Entonces, factorizando el alfa, tenemos esto. Y si ustedes ven, esto es exactamente igual a esto. Entonces tenemos que el resultado que nos da este vector es la transformación lineal de x, y. Entonces, esto es igual a alfa de la transformación de x, y, ¿sí? Que es un vector en R2. Y como podemos ver, llegamos a nuestro objetivo. Como la segunda condición se cumple, podemos concluir que sí corresponde a una transformación lineal. Espero que todo se haya entendido de la mejor manera posible. Ok, ahora vamos con las aplicaciones de los espacios, subespacios vectoriales y transformaciones lineales en la vida cotidiana. Bueno, el principal objetivo de nosotros era como buscar una aplicación de todo esto en nuestra carrera, que es la ingeniería civil. Entonces, encontramos que en la ingeniería civil una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial, que pues todo este tema también lo abarca, se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. Entre otras aplicaciones, pues más en la vida cotidiana, entre otras aplicaciones más comunes están, por ejemplo, estos vectores sirven para la aplicación aérea, para jugar billar, para usar cualquier tipo de herramienta de manera adecuada, para mejorar los radares, para la navegación marítima, para entender cómo funciona toda la tecnología
que se usa, por ejemplo, el internet, móvil y todas estas aplicaciones. Bueno, una de las aplicaciones de las transformaciones lineales que encontramos es en el juego del ajedrez, porque resulta que el tablero del ajedrez es un plano X, Y, con un sistema de coordenadas basados en letras de la A hasta la H, que sería nuestro eje X, y en un sistema de números del 1 al 8, que sería nuestro eje Y. Y bueno, entonces así obtendremos coordenadas de la casilla 1,1, etcétera. Así que cualquiera de las piezas las podemos definir como un vector, de modo de que siguiendo las reglas de la correspondencia pues, del ajedrez, cada movimiento se establecería como un vector del espacio vectorial R2. Podemos ver otras aplicaciones de las transformaciones lineales en la electrónica. El álgebra lineal se utiliza para muchas cosas en electrónicas, como la ley de Ohm. En otras palabras, dice que un gráfico de Y en función de B se obtiene de una recta que pasa por el origen con, digamos, una pendiente R. Todo elemento que no cumpla con esta regla no se llama ómicos. Bueno, otras de las aplicaciones de pues, las transformaciones lineales es, por ejemplo, una hidroeléctrica, porque en la teoría del circuito o análisis de los modelos circulares se hace uso de la resolución de ecuaciones de n variables y n incógnitas para aplicar el método de mallas o nodos. Entonces, pues, así las cosas, estas serían como una de las aplicaciones de las transformaciones lineales en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y haber visto este video. Gracias y Hasta luego. bye bye. Y mi persona, Laura Alejandra López. Por favor. Se mata, amor. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la exposición. No, otra vez. Ya. Una vez... Ay, no, espera, la cagué.